Completamente de acuerdo contigo, Beth. Y justo aquí nos está poniendo Eduardo Granados. Ignoran a millones de mexicanos que no gozan ni gozarán de seguridad social, tristemente, ¿no? Sabemos que la seguridad social todavía no es una realidad para el 100% de este país, ¿no? Que existe una carencia de un sistema público de salud para buena parte de las y los mexicanos. Y de ahí, bueno, la importancia de proyectos como IMSS Bienestar, por ejemplo, de la recuperación de todos estos hospitales que fueron abandonados durante los exenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que habían sido hospitales o, bueno, construcciones de hospitales que tenían presupuesto de las y los mexicanos que se aprobó para eso, que se designó para eso, y finalmente que se quedaron como edificios cascarón porque ni siquiera se terminaron de construir. Nadie nunca fue atendido en esos espacios, ¿no? Y bueno, por supuesto, cuando vinieron problemáticas como la de la pandemia, vimos que no había suficiente espacio para atender a todas y todos los enfermos de COVID-19, ¿no? Entonces, justo, ¿no? O sea, como decíamos, por un lado, permitieron la entrada de pues, estas empresas de comida chatarra sin regulación alguna, ¿no? Dejaron de apoyar temas tan fundamentales como la generación de deporte, que también nos ayudan a mantener una salud física muy importante, que fue fundamental, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Y luego, por otro lado, pues se clavaron el dinero de estos hospitales, de estos centros de salud que jamás fueron atendidos en este país, ¿no? Entonces, creo que ahí justo nos damos cuenta de toda esta problemática que hablaba la querida Beth, ¿no? De cómo hay una falta de conciencia de cómo vive la mayor parte de las personas en este país, ¿no? Y digo, no sorprende, por ejemplo, de casos como Santiago Krill, ¿no? O de casos como Enrique de la Madrid, ¿no? O de estos personajes que toda su vida han vivido en una burbuja y jamás se han preocupado, y qué grave, ¿no? O sea, que se dediquen al tema de la política, que se dediquen al tema que supuestamente se basa en organizar y liderar a pues grandes cantidades de personas y no se hayan preocupado en ningún momento, ¿no? Por entender realmente lo que está sucediendo en este país, ¿no? Por eso podemos ver tweets como el de Vicente Fox diciendo, no, pues es que queremos que las pensiones para adultos mayores o cualquier programa social sea, ¿cómo puso? A ver si tenemos por ahí el tweet, pero pone así como a una comunidad específica o algo así, como de manera selectiva. Y el problema, mira, justo, intervenciones selectivas, ¿no? Me parece grave esta parte, porque entonces lo que sucede cuando los programas sociales se realizan de esta manera es que se prestan muchísimo al clientelismo, ¿no? Porque ¿qué era lo que pasaba cuando los programas sociales se otorgaban de esta manera? Bueno, los gobiernos asistían a dar estos programas sociales a aquellos territorios que querían ganar para las elecciones del siguiente año, que sabían que eran fundamentales para poder garantizar que se mantuvieran o que lograran un nuevo triunfo, ¿no? O bien los daban como soborno una vez que ya habían ganado, ¿no? O sea, era condicionar el voto a, bueno, si tú votas por mí o votas por mi partido político, entonces, pues esto es lo que te van a dar, ¿no? Entonces, es gravísimo, ¿no? Cómo se manejaba de aquella manera, realmente se había corrompido, pues muy gravemente la lógica de los programas sociales que me parece que son pues proyectos de bienestar básico, fundamental, ¿no? Que atienden, pues sí, o sea, hay que decirlo, ¿no? Un problema que no solamente es pues una problemática de un gobierno en específico, sino una problemática social que desafortunadamente pues viene de un sistema económico y político basado en las desigualdades. Entonces, para buscar saldar eso en lo que tenemos pues un cambio, ¿no? En temas de acceso a la salud, en temas de mejores condiciones laborales, en varios temas que nos hace falta un crecimiento también de la economía, lo que se hace es que a las poblaciones más marginadas, más olvidadas, que menos posibilidades de desarrollarse profesionalmente han tenido, por ejemplo, se les da ese apoyo para que con ello puedan pues tener, pues sí, una cancha más pareja, ¿no? Y con eso garantizar pues que no haya como desigualdades de base, ¿no? Pero entonces la lógica que vemos con estas maneras de ejercer los programas sociales que tenían en aquel entonces era no entender ni siquiera la base de por qué se estaban estableciendo así los programas sociales. Para ellos simplemente era dinero que se aprueba
del presupuesto para operar una campaña política, ¿no? Entonces, sí, ver a este tipo de propuestas que hace Vicente Fox nos recuerdan, por ejemplo, cómo él se opuso a las pensiones de adultos mayores mientras él era presidente de la República, Andrés Manuel era jefe de gobierno, Andrés Manuel ya tenía las pensiones para adultos mayores impulsadas en el gobierno de la ciudad, y Vicente Fox, bueno, vituperaba y ¿no? Rechazaba y estigmatizaba en contra de los programas sociales, decía justo, ¿no? Que eran además injustos para aquellas personas que habían ahorrado de manera privada para su retiro, ¿no? Cual parece escandaloso, porque quién en este país con las condiciones económicas que nos dejaron puede tener dinero para estar ahorrando y prever, o sea, realmente es muy poca la gente que puede lograr eso en estos momentos, ¿no? Pero lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Vicente Fox fue muy claro, ¿no? Después de rechazar tajantemente estos programas, que hace un mes antes de que empiecen las campañas, ¿no? Decide elevar, ¿no? Los programas sociales. Me parece que eran las elecciones intermedias, elevar los programas sociales a nivel federal, las pensiones para adultos mayores, entonces es cuando las retoma, ¿no? Pero ahí vemos que justamente pues era exclusivamente por un interés electoral muy particular que ellos han tenido, ¿no? Entonces, pues resulta muy grave, ¿no? Como ver la falta de conciencia, la falta de entendimiento que han tenido, ¿no? Y por un lado tenemos esa lógica y por otro lado tenemos a una derecha que es un poco más máscara progresista, como lo es Movimiento Ciudadano, proponiendo un proyecto como el de tener un ingreso mínimo básico para el total de la población, ¿no? Entonces, pues realmente no logramos entenderlos, ¿no? Porque entonces de un lado hay críticas porque lo que quieren es que esté mucho mayor, que haya una mucho mayor sectorización de a quién se le están dando esos programas sociales, que además pues no tengan que ver, por ejemplo, con un tema de, bueno, ya cumpliste 65 años y entonces ya tienes tu derecho a la pensión, sino que sea, por ejemplo, de manera temporal, es decir, acortar los programas sociales, porque esa es básicamente la propuesta, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Vemos a quienes están proponiendo simplemente que haya sin un análisis de, por ejemplo, quienes están pues, quienes son adultos mayores y han mantenido a este país y han trabajado y han pagado impuestos y que finalmente, ¿no? Son muchas de las poblaciones, los adultos mayores, que son abandonadas por sus familias, ¿no? O sea, sabemos que algunos y quienes tienen la posibilidad, por ejemplo, ¿no? Como de ir a un asilo, que muchas veces son abandonados por sus familias en estos asilos, ¿no? A pesar de que pues, ellos pues, fueron los líderes de sus casas, las lideresas de sus casas, y se dedicaron al trabajo remunerado y se dedicaron al trabajo de cuidado durante tantos años, ¿no? No, hay un grupo que no piensa, ¿no? En este sector particular de la población que lo necesita, que no piensa, por ejemplo, en las dificultades que tienen los jóvenes, ¿no? Que no han tenido la posibilidad de estudiar por la falta de oferta educativa que hay en este país, ¿no? A pesar de que los jóvenes logran terminar la totalidad de sus materias de manera exitosa, que incluso reciben de parte de su institución o de parte del gobierno un diploma que dice que efectivamente cuentan con los conocimientos, que realizaron el esfuerzo que necesitaban para pasar todas sus materias, ¿no? A pesar de que hay jóvenes que logran todo eso, pensando incluso que hayan tenido que contravenir pues diversas adversidades, estas personas que tienen su diploma llegan a hacer, por ejemplo, un examen universitario. Y estoy hablando, por ejemplo, de la UNAM, del POLI, pero estoy hablando también de las universidades que hay autónomas y en general públicas en los distintos estados de la República, ¿no? Y se quedan fuera, ¿no? O sea, y no porque justo no tengan el conocimiento o no sean capaces, sino porque no hay suficiente acceso, no hay suficientes lugares para que puedan estar, pues sí, accediendo a la educación. Y creo que ahí es un error del gobierno, ¿no? Que está fallando en poder, pues, saldar esta necesidad que tienen las y los jóvenes. Pero vemos, ¿no? Que hay un partido político que supuestamente bajo una visión progresista lo que hace es borrar las líneas, ¿no? De estas desigualdades y de estos grupos particulares que tienen afectaciones, por ejemplo, en sus primeros años de desarrollo, como son las y los jóvenes que no han tenido oportunidad de estudiar y que por supuesto tampoco les dan trabajo porque vivimos en una sociedad donde se estigmatiza brutalmente a los jóvenes y se les pide una experiencia para la cual nunca se les ha dado oportunidad.
¿no? Entonces, esas son dos visiones con las cuales se critican los proyectos de la Cuarta Transformación en materia de pensiones, en materia de programas de jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo, ¿no? Y que realmente lo que develan es una falta de crítica y una falta de conocimiento brutal de cuál es la realidad de nuestro país, querida Beth.